Hola, ¿qué tal? A todas las personas que nos observan, docente, compañeros, a todos ustedes un saludo. Mi nombre es Henry Cortés, soy estudiante del programa de Sociología. Actualmente cursamos el programa o el curso Teoría Contemporánea, Teoría Sociológica Contemporánea. Y en esta tercera fase o en esta actividad estamos organizados y estamos debatiendo un tema muy interesante. A un autor también muy interesante que es Alain Touraine y el mundo de hoy. Un análisis mucho hacia la desmodernización y cómo Alan nos enseña, nos explica y nos permite a nosotros visualizar un poco más de esto. Hoy vamos a debatir sobre estas ideas basándonos en un nuevo paradigma para poder comprender el mundo de hoy. Y también vamos a utilizar referencias de algunos textos académicos. Vamos a relacionar esto con un artículo de investigación para poder comprender y entender cómo esto se aplica en nuestra vida cotidiana. Pero antes de iniciar, quiero preguntarles a ustedes, compañeros, a Miguel, Juliet, Liliana, Daniela, ¿ustedes creen que el día de hoy la sociedad está más desorganizada que antes? Sabemos que la humanidad ha atravesado y ha estado en muchísimas épocas. Hoy, en nuestra modernidad, en nuestra época actual, ¿ustedes consideran que la sociedad está más organizada que antes o desorganizada que antes? Paula, te doy la bienvenida. Para mí es un placer y un gusto poder saludarte. ¿Cómo te encuentras, Paula? Como se explica en el video, Turén habla de que la sociedad ha cambiado mucho. Antes todo era más organizado. Por ejemplo, una persona tenía un trabajo fijo, una rutina establecida y ciertas normas establecidas. Pero eso hoy cambió bastante. Por ejemplo, las personas trabajan desde casa, las personas tienen emprendimientos o tienen varios trabajos al mismo tiempo. Y en el libro critica la modernidad. Turén dice que las estructuras sociales ya se están perdiendo, que ya no son tan fuertes como antes, y que esto también conlleva a la desvalorización de los valores, de las normas, del respeto, y a esto le llama desmodernización. También se ve cuando la gente sale a protestar o a exigir derechos como estudiantes o trabajadores. Entonces les invito a hacernos esta pregunta. ¿Esta desmodernización de la que habla Turén es un avance o es más bien un problema? Paula, qué pregunta tan interesante y nos hace cuestionarnos, ¿realmente estamos avanzando o estamos construyendo un problema? Angie, agradecemos tu explicación. Sé que tú nos puedes dar un contexto más puntual. ¿Cómo te encuentras, Angie? Hola compañeros, buenas tardes. Hola, Angie. Yo creo que esto es un cambio y no se puede decir simplemente que es bueno o malo. Por ejemplo, en el texto de Escobar habla del retorno al sujeto, que significa que ahora las personas tienen más protagonismo y voz propia. Podemos encontrar varios ejemplos de nuestra vida común. Cuando alguien opina libremente en las redes sociales, cuando salen a marchar, cuando toman sus propias decisiones, sin depender tanto en otras. Pero también trae cosas que no son tan fáciles de manejar. Hay más inestabilidad, menos trabajo, más presión social. Ana Liliana, ¿cómo Pero, tú hola puedes compañeros, sí, responder a una pregunta y cómo podríamos conectar si tenemos más libertad? O sea, si tenemos más libertad, ¿eso también significaría que tendríamos más problemas? ¿Tú qué nos puedes responder a ello? bueno, la libertad en este momento no es un punto muy interesante, ¿sí? Porque conecta, de acuerdo a todo, dice que ya no todo se explica por lo económico, sino también por lo cultural, ¿sí? Pues antes todo va relacionado. Por ejemplo, antes todo giraba alrededor del trabajo, por la plata. Ahora ahora lo importante es cómo piensa una persona, sus valores, su estilo de vida. Un ejemplo claro son pues en la actualidad las redes sociales, donde las personas muestran su estilo de vida, sus valores, cómo piensa esa persona acerca de lo que está viviendo. Eh, Prácticamente pues eso es lo que todo lo que está pues en su lectura, en su video, mostrando.
Yo creo que hoy en día pesa mucho lo que uno muestra, porque en redes uno puede aparentar muchas cosas y eso influye en cómo lo ven y lo perciben los demás. Muchas gracias. Todo lo que ustedes pues vienen diciendo se conecta mucho con el artículo de Betancourt, ¿sí? Porque si hablamos de que hoy las personas tienen más posibilidad o tienen más voz de participar, eso también se ve claramente en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? En el artículo pues nos muestra que ya no se deben, no se ven solo por las personas como que necesitan ayuda, sino que como personas que también pueden hacer parte activa de la sociedad, así como que tienen esa voz y voto. Por ejemplo, como ustedes decían sobre los cambios en la sociedad, hoy vemos personas con discapacidad que estudian en la universidad, que trabajan, que emprenden y que participan en movimientos o defienden sus derechos, ¿sí? O sea, lo que yo quiero decir es que ya no se quedan solo en el papel de recibir una ayuda, sino que también pues aportan y opinan y toman decisiones. Eso tiene mucho que ver con lo que explica Alain Touraine sobre el sujeto, ¿sí? Como ya lo mencionaban, hoy las personas no solo siguen reglas, sino que también actúan, opinan y buscan cambiar su realidad. Otro ejemplo que yo puedo traer aquí a contexto es que alguien que decide estudiar a pesar de sus dificultades o una persona que reclama sus derechos cuando no le dan oportunidades. Ahí es donde uno ve claramente que está actuando como sujeto, pero también conectando lo que ustedes decían de la sociedad, de que la sociedad no es igual para todos, todavía hay muchas dificultades. Y esas dificultades las podemos ver en los lugares sin acceso, como rampas, en el caso para los discapacitados, o las empresas que no dan oportunidades, o los casos de discriminación. Entonces ahí es donde pasa algo interesante, Henry, compañeros. Las personas quieren participar, pero la sociedad muchas veces no lo facilita. Y ahí es donde uno entiende que no es solo cuestión de esfuerzo personal, sino que también de muchos cambios en la sociedad. Miguel, es muy interesante ese contexto, esa intervención que tú nos compartes, y es que el cambio no es igual para todos. Por ejemplo, según lo muestra Aponte Mora, se muestra en zonas rurales, se muestra que en zonas rurales todavía hay muchas dificultades para organizarse y tener acceso a ciertos recursos muy específicos. Esto demuestra que avances hay muchos, pero que todavía falta mucho para poder construir una sociedad mucho más organizada, ¿sí? Bueno, compañeros, para cerrar y para dar finalizar a esto, para darle un cierre más a esta pequeña reunión, a este encuentro, podemos decir que Tauren nos expone, nos dice que la sociedad ya no es tan estable como lo era antes. Ahora las personas tienen un protagonismo muchísimo mayor. Y como lo vimos en los artículos expuestos, en los artículos que pudimos leer y estudiar e investigar en nuestras biografías, las personas están participando mucho más, pero aún hay desigualdades y barreras en la vida diaria. Lo vemos en cosas tan simples como la opinión en redes sociales, ¿sí? En los emprendimientos, en las formas en que se organizan las comunidades, ¿sí? En cómo se defienden los derechos y muchas otras cosas. La sociedad ya no es tan estable y estructurada como lo era en el pasado, ¿sí? Esto haciendo referencia al pasado industrial. Las personas tienen hoy en día un rol mucho más activo y son protagonistas en su propia historia, ¿sí? Aún persiste la desigualdad, ¿sí? Y podemos ver que el opinar en ciertas redes sociales, al emprender y al defender derechos u organizarnos como comunidad, participamos y formamos parte de una acción cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿avanzamos o nos desmodernizamos? Es la pregunta que Alan quiere que respondamos.
Compañeros, a ustedes un saludo, un abrazo muy especial, docente también. Finalizamos este encuentro, esperamos podernos encontrar en unos futuros encuentros aún más. Compañeros, muchísimas gracias. Angie, Miguel, Liliana, Paula, a ustedes un saludo y un abrazo muy especial desde la distancia. Chao, chao, nos vemos en una próxima ocasión.